Les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro, y doy gracias a Dios por sus vidas, esperando que el Señor les dé crecimiento, que siga afirmando con poder sus corazones, para que podamos dar fruto para la gloria de su santo nombre. Quiero compartir un texto que está en Proverbios, en el capítulo 1, y vamos a leerlo inicialmente del capítulo 1, del versículo 1, perdón, al versículo 7. Dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos acá toda la riqueza tan grande que nosotros podemos encontrar en la palabra. Por supuesto, aquí está mencionando los proverbios de Salomón, pero en sí estamos haciendo un recuento, o mejor estamos hablando de las riquezas que produce la escritura en cada corazón. La Biblia, la palabra de Dios, tiene esa capacidad de hacer a una persona muy sabia, muy inteligente. Recordemos que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. La primera voz que escuchó el hombre, Adán, en el huerto fue la voz de Dios, recibiendo instrucción de parte del Señor. Cuando lo encontramos allí en Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente establece una relación, una conversación con la mujer, ella permite que esas palabras de la serpiente hallen cabida en su corazón para llevarla finalmente a comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. A partir de ese momento, una sabiduría extraña, un conocimiento diferente, entró en el corazón de Eva y también en el de Adán. Fue una enseñanza distinta de una fuente extraña que fue este ser que desprecia las cosas de Dios. Esa enseñanza que el diablo da a Eva y que también fue impartida sobre la vida de Adán y que vino a través de ese árbol, es la sabiduría que menciona Santiago capítulo 3, que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, donde hay contención, donde hay celos amargos, donde hay toda clase de obra perversa. Ese conocimiento terrenal lleva a nuestra gente a la destrucción. Empezamos a destruirnos unos a otros con ese conocimiento, pero el conocimiento de Dios edifica. Y aquí vemos la gran riqueza que aparece detrás de las enseñanzas de Dios a partir de su palabra, a través de la escritura. Y vamos a mirar qué cosas, por lo menos las que menciona Proverbios en estos primeros versículos. Y una de las grandes riquezas que proporciona la escritura a nuestro corazón es la sabiduría. Recordemos que la sabiduría tiene que ver con un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante ya sea el estudio o la experiencia, y le dan la facultad a la persona que tiene la sabiduría, para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Cuando Salomón empieza a reinar, la oración que le hizo a Dios fue esta: dame sabiduría porque soy un hombre joven, tenemos un pueblo que es muy numeroso y necesito saber cómo guiar a este pueblo. Y el Señor se le presentó en un sueño diciéndole: yo te voy a dar eso que tú pediste, sabiduría. Y los primeros años de Salomón en su reinado fueron llenos de como de esplendidez en este sentido, porque él tuvo esa capacidad, aunque era un hombre joven, el Señor lo dotó de sabiduría para que él pudiera dirigir al pueblo, para que él pudiera gobernar al pueblo, colocar ese conjunto de conocimientos que el Señor le estaba dando para poder traer armonía sobre la nación a la cual él le había dado la capacidad o le había entregado para reinar. Entonces, la persona que va a la escritura
empieza a adquirir este conjunto de conocimientos. Dios empieza a impartir sobre su vida para que la persona se pueda mover en medio de su ambiente, como lo declaramos acá, con sensatez, con prudencia y con acierto, para que no esté haciendo cosas salidas de tono, cosas que van a dañar su vida o que van a dañar las personas a su alrededor. El Señor nos dota de ese conjunto de conocimiento. Recuerde que el primer caso donde Salomón tuvo que actuar con mucha sabiduría fue en el caso de aquellas dos damas que vinieron a él, dos damas que trabajaban en la prostitución y ambas tenían ya hijo. Y una noche, una de ellas se acostó sobre su hijo descuidadamente y lo asfixió. A la mañana, y cuando se despierta y se da cuenta que su hijo está muerto, lo cambia con su compañera por el hijo vivo. Le coloca el hijo muerto a ella y pone el hijo vivo en su lecho. A la mañana siguiente, la persona que se levanta y ve a su hijo, al niño muerto, se da cuenta que no es el suyo y vienen ante el rey para disputar este asunto. Y Salomón de una manera impresionante, porque una decía, el hijo muerto es de ella, pero el hijo vivo es mío, y así contendían. Salomón pidió una espada para partir al niño vivo. Y él les dijo, bueno, vamos a partir el niño que está vivo, y la mitad para una y la mitad para la otra, así vamos a evitar esta contienda. Y qué tremendo es que Salomón en ese momento, a través de ese acto, está probando el corazón de la madre, de la que lo ama, de la que lo dio a luz, porque él sabía que la que fuera la madre de ese niño no iba a permitir que lo mataran, porque su amor de madre, si realmente lo amaba, eh, no iba a querer verlo muerto. Así que realmente cumplió el efecto porque la mamá, la verdadera madre del niño, cuando dijeron lo vamos a partir, entonces ella dijo, no, entonces no lo parta, entrégueselo a ella, no quiero verlo morir. Y ahí se definió quién realmente era la madre del niño por el amor entrañable que conmovió, estaba conmoviendo sus entrañas en ese momento. De esa manera, Dios dota de sabiduría a toda persona que la pide. Recuerde que en Santiago, en el capítulo 1, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos da en abundancia el Señor y quiere darnos esta clase de conocimiento para que nosotros podamos aprender a lidiar con cada situación en nuestra vida cotidiana. Así como lo hizo Salomón con su pueblo, también nosotros lo podemos hacer con nuestra familia, los compañeros de estudio, etcétera. Entonces, una de las cosas que provee la escritura es sabiduría. También habla acerca de la doctrina. Y la doctrina tiene que ver con las enseñanzas o fundamentos básicos que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra creencia. En este caso, la fe del creyente, esta doctrina se basa en la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles menciona que cuando la gente empezó a recibir al Señor, empezaron a compartir, formaron grupos de compartir la palabra, de compartir el alimento, de tener coinonía los unos con los otros. Y dice que ellos perseveraban en la oración, también en ayunar, en la comunión de unos con otros y en la doctrina de los apóstoles. En este caso, nuestra doctrina es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? Las enseñanzas de Jesús. Recuerda que Jesús estuvo con ellos durante estos 3 años y medio de este ministerio, de su ministerio en la tierra, y él impartió las enseñanzas al corazón de sus discípulos. De manera que, ¿qué enseñaron los discípulos? Allá en Mateo capítulo 28, cuando él les dice, y a todo el que crea, bautícenlos y enséñenles estas palabras que yo les he hablado. Nuestra fe tiene que estar basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Recuerda que Timoteo declara que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que nosotros seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que toda la escritura, que toda la palabra es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz.
viva y eficaz. Ella entra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que si queremos aprender doctrina, debemos aprenderla a través de la palabra de Dios. No aprendemos doctrina a través de libros humanos, a través de conocimientos simplemente de personas. Nuestra doctrina está basada en la palabra, en las escrituras. Y nosotros como iglesia, como pueblo, debemos ir constantemente a la palabra de Dios. Toda pregunta que tengamos a la palabra de Dios para ser instruidos a través de la escritura. Porque ¿qué hace el enemigo? En ese tiempo ha levantado falsos profetas, falsos maestros que enseñan cosas equivocadas, que contradicen la escritura. Por ejemplo, Judas menciona a aquellos que mancillan la carne, o sea, que aparentemente hablan de Dios, pero que se permiten toda clase de pecaminosidad, ¿cierto? Los que mencionan, por ejemplo, ese movimiento de creciendo en gracia, que ellos hablan de que no hay problema en que yo practique pecado, puesto que ya mi espíritu supuestamente, dicen ellos, fue salvo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que si mi alma ya es salva, con el cuerpo yo puedo hacer cualquier clase de pecado, de maldad, porque el cuerpo de todas maneras va a perecer, pero el alma de todas maneras se va a salvar. Pero eso es falso, porque el apóstol Pablo declara en la palabra diciendo no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, o sea, que habiendo se convertido él en un instrumento de bendición y de salvación para otros, llegara un momento donde él mismo perdiera lo que había adquirido en el Señor. Así que sí hay un riesgo de que nuestro corazón se extravíe. Por eso la Escritura declara que debemos conservar y pelear por nuestra salvación con temor y con temblor. La salvación la recibimos por gracia, es un regalo del Señor, ¿sí? Pero tenemos que cuidarla y vivir en santidad. Si no fuera así, Jesús no declararía en su palabra acerca del infierno. Jesús habló bastante acerca del infierno y el apóstol Pablo menciona en sus cartas el nuevo nacimiento y lo menciona de una manera constante. Colosenses habla y en Efesios habla acerca de hagan morir lo terrenal en ustedes. Si esto no fuera así, ¿por qué Pablo hablaría acerca de hacer morir lo que es pecaminoso en nosotros, de no practicar el pecado, de ya no mentir, de no fornicar, de no adulterar? Primera de Corintios 6:9 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los avaros, etcétera, heredarán el reino de Dios. Así que si yo conozco al Señor y conozco su palabra, por supuesto que no voy a estar practicando esta clase de cosas que me van a sentenciar a vivir una eternidad lejos de Dios. Entonces, nuestra doctrina, el apóstol Judas lo menciona allí en su capítulo diciendo, hay unos que se levantan y que mancillan la carne, o sea, que se dan toda esta clase de gustos, de placeres, pensando que de todas maneras nos vamos a ir para el cielo. Como la gente suele decir, no, es que en el cielo todos cabemos. Y uno dice, tengan cuidado con esa clase de enseñanzas o de doctrinas, o aquellos que mencionan que todos los caminos conducen a Dios, que uno puede llegar a Dios a través de toda la fe que existe en el mundo, a través de cualquier creencia, las personas van a llegar al Señor. Pero la Biblia no lo menciona de esa manera. Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Primera de Timoteo 2:5 declara que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos capítulo 4 del versículo 11 al 12 declara que Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo y que en ningún otro hay salvación. Dice, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Así que si la Biblia hace énfasis en esto, ¿cómo vamos a pensar que nos podemos salvar de otra manera? Por eso yo te digo, no vayas a otros libros, no consultes el libro que escribió el doctor fulano de tal, este señor que es muy famoso, cualquiera. No, nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en las escrituras. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón
porque en la ley del Señor está su delicia. Y el Señor se lo dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, este libro de la ley. O sea, no hay otro lugar, no hay otro libro que pueda cimentar en nosotros la doctrina y la fe en el Señor como lo puede hacer la palabra de Dios, en ningún otro libro. Así que la escritura nos va a enseñar doctrina en lo que nosotros debemos creer, en lo que debemos avanzar, en los fundamentos y esos principios que el Señor ha establecido para que nuestro corazón esté firme, sólido, sin extraviarse, sin perderse. Así que, ¿qué nos va a enseñar la palabra? Nos enseña sabiduría, nos enseña doctrina, dice razones prudentes, para conocer razones prudentes. Las razones o una razón es la capacidad que tiene nuestra mente para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar un juicio. O sea, la razón nos dice a nosotros esa capacidad de entendimiento, de pensar las cosas y de establecer un criterio frente a algo. En este caso, la escritura nos enseña a pensar, nos enseña a razonar de una manera prudente, a formar ideas, conceptos, pero de una manera prudente. Y la prudencia tiene que ver con aquello que una persona prudente piensa en los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir un perjuicio innecesario. Así que si la escritura me enseña una razón prudente, entonces me enseña a ordenar mis ideas, a observar a mi alrededor, a establecer qué cosas son peligrosas, qué cosas me hacen daño, qué cosas me benefician, qué, qué de mi comportamiento puedo cambiar o modificar para no traer un riesgo innecesario sobre mi vida. En este tiempo creo que la gente o mucha gente no tiene razones prudentes. Vemos a la gente arriesgando sus vidas innecesariamente, personas que suben a las alturas por allá de una manera arriesgada para tomarse una foto, se ponen por allá en una peña que medio se desliza y ya no lo volvemos a ver, le mete la cabeza a un cocodrilo en a la boca, un brazo, etcétera, se mete a tentar al Señor, metiéndose entre animales peligrosos y probando como su audacia, su sagacidad, etcétera. Y muchas personas han perecido haciendo eso. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad mental de razonar, de ordenar sus ideas y de modificar su comportamiento para no sufrir peligro, para no tener riesgos. Entonces hay gente que hace cosas que son muy imprudentes, que son innecesarias y recuerda que la vida es muy corta. Realmente la vida es muy corta y los años que tenemos acá, el Señor nos los dio para una sola cosa, para que cultivemos nuestra relación con Él y para que nos preparemos hacia la eternidad. O sea, nuestras vidas para eso son 15, 20, 30 años. Los años que vivamos son para cultivar nuestra eternidad, para que cuando venga ese momento en que el Señor nos saca de esta tierra, podamos partir a una eternidad con el Señor y no tenemos más vida. Así que no vale la pena arriesgar la vida de maneras tan insensatas como nuestra gente lo hace actualmente. ¿Qué más nos va a dar la palabra? Nos va a dar un consejo, dice, nos da consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El consejo es una opinión o un parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Creo que todos podemos aportar un consejo a alguien frente a algunas decisiones que las personas están por tomar, ¿cierto? En este caso, ese consejo que vamos a dar a las personas a través de la palabra del Señor tiene que ver con prudencia, justicia, juicio y equidad. La prudencia, pues ya dimos una definición. La justicia nos estimula a obrar respetando la verdad, dando respeto a los demás, proporcionando los medios para que las personas a nuestro alrededor puedan vivir con dignidad. Así que cuando tú le das un consejo de justicia a alguien, nunca tú vas a estimular a una persona
a ir en contra de los derechos de otro, a hacer algo que atropelle a las demás personas. Siempre lo que nosotros vamos a aconsejar frente a la justicia es que yo le voy a aconsejar a la gente, haz con esta persona conforme al consejo o al mandamiento de Dios. Normalmente siempre, como dice la palabra, vamos a caminar una milla más, nos vamos a despojar de la capa, de la túnica, etcétera. Vamos a pagar a la gente conforme a lo que se merece, ¿sí? Vamos a hacerlo con generosidad, etcétera. Porque si tú aconsejas a otro ser injusto con una persona, ahí vas a estar en un problema delicado, ¿sí? Tú siempre vas a actuar con justicia y así lo vas a aconsejar a las personas a tu alrededor. Vas a dar ese consejo de juicio que nos hace distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero o lo falso, y nos estimula a actuar con sensatez. Así que el juicio tiene que ver con esto, de que puedo ver una situación y dentro de esa situación puedo detectar lo que es bueno de lo que es malo, de lo que me hace bien o me hace mal. Y cuando voy a aportar ese consejo, voy a estimular a la persona siempre a moverse hacia el camino del bien. Y también un consejo de equidad, que es dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho, pues de acuerdo a sus méritos, a sus condiciones. No se puede favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Y viene de una palabra de latín, esta palabra equidad viene de una palabra de latín que significa igualdad. Mira, siempre que estés en medio de un conflicto entre varias personas, nunca te quedes con un solo concepto. Tienes que escuchar a los dos o tres que están involucrados. Y no dejes que tu corazón te traicione, porque a veces por la amistad, por el cariño que le tenemos a alguien, pues lo favorecemos más a él que a otros. Pero resulta que, según esto que estamos hablando aquí, no lo podemos hacer de esa manera. Tenemos que movernos de una manera igual hacia todas las personas. Siempre escucha a todas las partes antes de establecer un criterio, antes de dar un consejo, antes de dar una opinión. Tienes que escuchar el corazón de todos los que están involucrados en el problema. Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por la amistad y favorecemos a unos más que a otros. No somos equitativos con las personas, puesto que nos dejamos llevar por el corazón y no por el consejo de Dios. Pero la escritura nos da eso, la capacidad de aconsejar de una manera prudente, justa, con juicio y con equidad. ¿Qué más nos proporciona la palabra según lo que nos está declarando este proverbio? Dice que da sagacidad a los simples. La sagacidad es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que las situaciones pueden conllevar, ¿cierto? El Señor nos hace muy hábiles para analizar lo que está pasando a nuestro alrededor, para entender las situaciones y establecer un criterio frente a esto. Y una persona simple es una persona poco inteligente, que razona con lentitud y que es muy fácil de engañar. Pero cuando una persona simple, que no tiene mucha inteligencia, que se deja engañar con facilidad, se sumerge en la palabra del Señor y empieza a meditar en las escrituras, el Señor le da esa habilidad para entender los asuntos que se están moviendo a su alrededor, ¿cierto? O sea, el Señor da sagacidad a los simples. Una invitación en la Biblia es a dejar de ser tan simple. ¿Sí? Dice, el Señor exhorta a los simples. Dije, ya dejen tanta simpleza, dejen de ver la vida de esa manera tan superficial. Háganse sabios, entendidos. Proverbios habla mucho acerca de esto, de que una persona simple debe salir de su simpleza y empezar a ahondar en verdades profundas, establecer fundamentos básicos sobre su vida frente a la moral, frente a Dios, etcétera, para que no se deje llevar de cualquier viento de doctrina, de los amigos, de las perversiones, de cualquier persona que viene simplemente a arrebatar esto que el Señor está colocando en su corazón. Así que mira que tanta habilidad que nos da el Señor a través de su palabra. Y también declara que a los jóvenes la escritura les proporciona inteligencia
y cordura. La inteligencia tiene que ver con la facultad de la mente para aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Y la cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez, responsabilidad. La cordura también tiene que ver con una mente que está sana, sin ningún trastorno o enfermedad mental. Entonces un joven aprende inteligencia y cordura. Nosotros solemos decir de pronto con nuestros jóvenes, adolescentes, dicen, no, es que está en esa etapa de la adolescencia, como que, ay, pobrecito, ese no tiene capacidad de pensar. Pero es una mentira que nosotros como que nos hemos ido acostumbrando a ella, porque vemos en la Biblia a gente joven demasiado inteligente, con mucha cordura. Un hombre, por ejemplo, como José, él fue vendido por sus hermanos a los 17 años, pero ese hombre tenía temor del Señor. Y como el Señor lo hizo un hombre tan inteligente, tan sabio, tan entendido, interpretando sueños, guardándose de los pecados sexuales. Por ejemplo, cuando la mujer de Potifar, Potifar lo había comprado como esclavo y lo tenía a cargo de su casa. Y esta mujer vino para seducirlo, para violarlo prácticamente, y José huyó, huyó de esa tentación. O sea, nos damos cuenta que sí hay personas, sí hay que la juventud no necesariamente es ese concepto que tenemos de que entonces nos tiramos a toda clase de maldad, de perversiones, hacemos todo lo que nos pasa por la cabeza. No, un joven también tiene la capacidad de pensar, de ser inteligente, de actuar con sensatez, con cordura. José lo hizo y el Señor lo puso en una posición de gobierno en una etapa muy joven. Ya tenía 30 años y ya era el hombre que estaba gobernando Egipto y que pudo sustentar a las naciones, no solamente a Egipto, sino a las naciones alrededor en esos 7 años de hambre. También encontramos hombres como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que cuando fueron transportados a Babilonia eran muy jóvenes. Sin embargo, ellos propusieron en su corazón guardarse para Dios, y cuando los evaluaron, evaluaron su inteligencia y su sabiduría, se percataron de que estos jóvenes eran 10 veces más inteligentes que todos los sabios, astrólogos, astrónomos que había en esa época. Así que vemos que la juventud no es para desparramarla ni para entregarse a los vicios o a los deleites. Un joven que se deja guiar por el Espíritu Santo puede llegar a ser como digamos, una bomba de tiempo, no, una bomba nuclear, bueno, no, una persona que puede aportar demasiado a su generación, alguien que puede edificar, construir, guiar. Daniel lo hizo, José lo hizo, David también fue una fuente de inspiración para todo un pueblo, siendo muy joven. Ya era un ejemplo de valentía, de prudencia, porque cuando se habla acerca de David dice que era hermoso, sabio, prudente, de buen parecer, que sabía aún tocar, bueno, etcétera. O sea, una persona joven no tiene que ser un fracaso, no, no es el significado de juventud que el Señor ha puesto en la palabra. Un joven tiene mucha fuerza y mucha potencia con la cual puede inspirar a otros a salir adelante. Y eso lo proporciona la Escritura. Hace de nuestros jóvenes jóvenes inteligentes y con mucha cordura. Y también declara que aumenta el saber. El saber tiene que ver con un conocimiento profundo en diferentes ciencias, artes, etcétera. Así que si quieres ser entendido, sabio, inteligente, escudriña la palabra de Dios. Sumérgete en este libro hermoso y precioso que es el que nos imparte la mente, el conocimiento, el corazón del Señor es impartido a nuestras vidas a través de su palabra. Toda la escritura declara es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, para redarguir nuestras vidas. Toda la palabra el Señor la inspiró para que nuestro hombre interior fuera edificado a través de ella. Y declara el versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Recuerda que el temor de Dios nos sirve para todo. ¿Qué es temor de Dios?
Es ese respeto alto, solemne que nosotros tenemos por el Señor, que nos hace evitar hacer todas aquellas cosas con las cuales nosotros pudiéramos llegar a ofenderlo. O sea, que una persona que tiene temor de Dios no se lanza a hacer lo primero que se le pasa por la cabeza. Piensa varias veces antes de actuar, meditando, ¿esto honra o deshonra a Dios? Antes de hacer cualquier cosa, el que tiene temor del Señor piensa en las consecuencias y si esto le va a agradar o no le va a agradar al Señor. Así que el principio de la sabiduría es que nosotros temamos a Dios. Mucha gente en la Biblia que tuvo temor del Señor fue muy bendecido. Las parteras, por ejemplo, allá en Egipto, que no mataron a los niños por orden de Faraón, fueron bendecidas ellas y sus familias. El temor del Señor me libra de caer en manos de la mujer extraña. El temor de Dios aumenta mis días, me hace evitar meterme en peligros, en cosas que pueden acabar con mi vida de manera temprana, etcétera. El temor de Dios sirve absolutamente para todos. Creo que la iglesia necesita tener temor de Dios y dejar de estar haciendo todo lo que se le pasa por la cabeza, lo que le produce el corazón. No, sino meditar antes de hacerlo para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Del versículo 8 en adelante, este proverbio al versículo 19 nos menciona un grupo de gentes con los cuales nosotros no podemos tener absolutamente nada que ver. Dice, oye hijo mío, del versículo 8 en adelante, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Este grupo de personas es el grupo del cual nosotros no nos podemos rodear. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ¿por qué? Porque el corazón, nuestro corazón, tiene esa tendencia a dejarse leudar. Nuestro corazón está muy propenso al engaño y el ambiente en el cual nosotros crezcamos, de la gente que nos rodeemos, ese ambiente va a permear, va a leudar nuestros corazones. Y tenemos que cuidarnos, escoge bien tu gente, las personas de las cuales tú te vas a rodear. Son personas mentirosas, llenas de chisme, de murmuración. Si son personas iracundas, Proverbios dice, no te entremetas con el iracundo. No te rodees de gente iracunda, no sea que aprendas sus maneras. O sea, la ira se aprende, la ira se pega, los vicios se pegan, toda esta clase de cosas empiezan a leudar nuestros corazones. Nosotros, por ejemplo, como padres, debemos ser tratados por el Señor, moldeados en nuestro corazón, porque esa maldad que tenemos se la impartimos a nuestros hijos. Por ejemplo, un padre iracundo cuando disciplina a su hijo, normalmente lo hace con ira, no lo hace con un corazón sabio de voy a instruir a mi hijo. La mayoría de los padres no son de los que se sientan o los que van a disciplinar a su hijo y se sientan y le dan una clase de la disciplina. Y les dicen, amor, mira, te voy a disciplinar porque tú hiciste esto y esto, cariño mío, amorcito mío, porque tú sabes que la disciplina es del Señor y Dios al que ama, corrige y lo endereza. No, la mayoría de padres esperan a estar iracundos para poder coger un garrote
y disciplinar a sus hijos. Así que lo que están impartiendo sobre el niño no es enseñanza, no es disciplina, no es corrección. Lo que están impartiendo sobre el niño es su ira, su enojo, su maldad, su venganza. Es como si con este muchacho me voy a sacar toda la rabia, toda la piedra que decimos nosotros que tengo por dentro, porque ya me la sacó. Así que el niño siente que su padre se está vengando, que su padre está descargando su furia, su amargura, su indignación. El niño no se siente reprendido, enseñado, instruido. Él no siente, sí, es que me están disciplinando por amor. No, él siente es, mi padre se está vengando, mi madre se está vengando. Y después de esa tremenda golpiza, entonces no le voy a hablar por 2 o 3 días, como para acabar de empeorar todo este asunto. No es ese abrazo después de la disciplina donde le estoy impartiendo el amor, o sea, estoy regando esa disciplina con el amor, con el cariño, de manera que el niño siente que realmente lo amo. No, no ha sido ese el curso. Bueno, si tú lo has hecho así, yo te felicito, porque lo has hecho a la manera de Dios, pero por lo menos yo sí me equivoqué bastante en eso. Mi carácter siempre fue un carácter muy difícil, muy agrio, muy fuerte, muy tosco, muy soberbio, muy orgulloso. Y cuando disciplinaba por lo menos a la niña mayor, la cogía con ira, la ponía a veces contra la pared, como tú me estás desafiando. Y lo que le impartía a esa niña fue miradas de fuego. Yo no la estaba mirando con misericordia, ni con gracia, ni con ternura, ni nada. La estaba era mirando con fuegos vengativos, como tú eres un problema para mí y voy a solucionar este problema. Y mira qué particular que si tú te enfrentas a mi hija mayor, vas a encontrar en ella el mismo reflejo de lo que yo le impartí. Ella es el reflejo de lo que yo impartí sobre su vida. Ella es una niña fuerte en ese sentido, es inteligente, tiene sabiduría, es una niña que tiene una palabra de consejo, es hábil en todas las áreas, es supremamente hábil, pero es una niña fuerte en su carácter y yo sé que tengo gran responsabilidad en eso porque yo le impartí eso en su corazón. Le impartí esa furia, ese enojo. Entonces, cuando dice acá en Proverbios, no te entremetas con esta clase de personas. Ellos te van a enseñar a odiar, te van a enseñar la maldad. Dice aquí, ponen acechanzas para derramar sangre, roban, sus pies corren al mal, se arriesgan, ponen acechanzas a su propia vida. Una persona que por ejemplo, que se atreve a asaltar a otro en una calle oscura o que desafía a otro en una pelea en la calle, que se enfrenta a los demás, está arriesgando a perder su vida ese día. O sea, ponen acechanzas a su propia vida, están llenos de codicia y esta codicia puede llegar a quitar la vida. Entonces, haz una lista de las personas con las cuales tú te estás rodeando y mira cuáles de ellas ya no deben estar en tu vida. Realmente nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Y no quiere decir que rechacemos a la gente. Podemos saludar a la gente, darle cariño, darle amor, pero aquellos que van a ser tus consejeros, con los que más tiempo vas a compartir, deben ser personas que edifiquen tu corazón, que te enseñen a salir adelante. Mira, Roboán, el hijo de Salomón que se puso en el reino, cuando él toma consejo para dirigir al pueblo, no tomó consejo de los sabios, de los ancianos del pueblo, sino de los amigos con los que él había crecido toda la vida. Y esos muchachos, estos hombres le aconsejaron, no, no se deje mandar, dígale a este pueblo que el dedo más chiquito suyo es más pesado que el dedo de tu padre. Y sí que si su papá les puso impuestos, tú les vas a poner más impuestos, etcétera. O sea, fueron hombres sin ninguna prudencia, sin ninguna sabiduría, sin amor por un pueblo. Ellos no quisieron quitarle carga al pueblo, quisieron poner más carga al pueblo. ¿Y qué provocó esto? Que Roboán perdiera todo este reino. Tenía 12 tribus y de las 12 tribus le quedaron dos, porque 10 tribus fueron entregadas a Jeroboam. Un mal consejo, gente inexperta aconsejando a este hombre que apenas estaba subiendo a su reinado y que le tocó empezar con 2 tribus, no pudo reinar sobre todo su pueblo, porque finalmente, bueno, aunque también pues había una sentencia de Dios, pero vemos allí
la calidad del consejo que estos hombres le dieron a Roboam. Entonces, rodéate de gente sabia, de gente entendida, deja a un lado las personas que están en todo momento iracundas, diciendo groserías, etcétera. Nosotros debemos rodearnos de gente que nos enseñe realmente a crecer. Y un fundamento muy importante que aparece en el versículo 8 es: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, una persona que se deja llevar, que se deja aconsejar de sus padres, es una persona que va a hallar gracia ante la gente a su alrededor. Recuerda la importancia de la honra de los padres. La escritura lo menciona muchas veces, lo menciona en Proverbios, lo menciona a través de la ley de Moisés. También el Nuevo Testamento habla acerca de esto. Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Esa honra a los padres tiene que ver con respeto, con un lugar de dignidad, pero también con un aporte económico. Ese es el sistema pensional bíblico, que nuestros padres no vayan a pasar necesidad, porque ya los hijos crecieron, son laboriosos, están recibiendo su dinero y también pueden aportar para el bienestar de su casa, de su familia. Honrar a los padres es tan importante que de esa honra depende mi futuro. Dice, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, de que mucho más importante es la honra a los padres que el estudio, pues el estudio aquí en la tierra, que ir a las universidades. Porque yo he visto mucha gente que ha honrado a sus padres y que no ha tenido la posibilidad de ir a un colegio, a una universidad, pero los veo respetuosos, los veo enriquecidos, los veo muy prosperados, gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero que hoy por hoy tiene fortuna, que tiene su buena casa, tiene dinero, tiene su carro, tiene fincas, etcétera, y nunca fue a la universidad. Pero también veo universitarios que tienen un desprecio muy alto por sus padres, que no tienen respeto por la autoridad, que se pasan por encima del consejo y salen de de su universidad, tienen grandes títulos, cartones, de todo, y no tienen con qué mercar, no tienen con qué pagar un arrendo, no tienen un trabajo ni siquiera. Muchos de ellos están en sus casas dependiendo de sus padres. O sea, ya salieron de la universidad, ya tienen sus títulos, sus cartones, etcétera, pero de todas maneras están siendo sustentados por sus padres. Y uno dice, ¿por qué esto? Porque han quebrantado el fundamento que no se puede quebrantar. La honra a los padres la estableció Dios como un fundamento, como un pilar de éxito en la vida de la gente. Tú trastocas esto, estás acabando con tu vida. Si no tienes respeto por tus padres, te digo, no vas a tener buenas finanzas, tampoco vas a tener un buen hogar. Tu hogar va a ser un hogar en desdicha, porque el Señor no miente. Y si el Señor estableció esto en su palabra, debemos oírlo y ponerlo por obra, porque el Señor no está jugando con sus consejos. Debemos aprender a escuchar el consejo de Dios. Si lo seguimos, vamos a ser muy bendecidos, muy prosperados, pero si lo rechazamos, creo que la calamidad va a tocar a las puertas de nuestra casa. Así que cuídate, porque el Señor coloca la instrucción del Padre, la enseñanza de la Madre primero, porque el hogar, pues es nuestro primer colegio, es nuestra primera fuente de enseñanza. Aunque nuestros padres, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, hay una experiencia que ellos adquirieron a través de los años. Aunque no hayan adquirido ese conocimiento a través del estudio, lo adquirieron a través de la experiencia. La experiencia les dejó el saber, los años les dejó conocimiento, los errores que cometieron los hicieron sabios, entendidos, les enseñaron a aconsejar, etcétera. Así que un hijo no puede menospreciar esa enseñanza porque sería sentenciarse a vivir una vida en fracaso. Cuando yo escucho de esos jóvenes que se le enfrentan a los papás, que le levantaron la mano, que los golpearon, que de pronto se les fue la mano y alcanzaron a medio tocarlos, y yo digo, Dios mío,
Dios mío, como dice la oración, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Un muchacho de esos ya se sentenció a futuro. Ah, que me fue sin querer queriendo, que le pegó en la cara a su padre o que le lanzó una patada, que lo estrujó. Y yo digo, Dios mío, ayúdalo porque este muchacho se va a meter en muchos problemas. O que se le fue la mano y lo insultó, que le dijo una grosería de esas que, Dios mío, tumban a la gente. Digo, lo que le espera a este joven son años de opresión demoníaca. Los demonios van a tomar a esta persona y lo pueden llevar a ser un indigente. Lo pueden llevar a una prisión hacia las drogas. Lo pueden llevar a ser una persona cautiva de los pecados sexuales. Lo pueden llevar a ser una persona totalmente arruinada económicamente. O los demonios lo pueden enloquecer. ¿Por qué? Porque está tocando una cuerda que maneja mucha energía, mucha potencia. Esas son cuerdas de alta tensión. Eso no lo puede uno estar tocando así como así. Los padres hay que respetarlos, que es que no son los mejores, no importa. Que no estuvo conmigo, no importa. Que es que tal vez no me dio el mejor ejemplo, no importa. El Señor está diciendo, honralos. Si tú quieres que yo te bendiga, tienes que honrar a tus padres. Hasta ahí. No le eches más cabeza al asunto y no se te ocurra maltratar a un padre para que después no quedes loco, drogadicto, una persona cautiva de los pecados sexuales, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, para que no caigas en manos de la mujer extraña, para que tus finanzas no sean arruinadas. Porque este es un fundamento tan impresionante en la vida de las personas. Yo veo hombres y mujeres que han honrado a sus padres, que los tratan con cariño, que los bendicen, como el Señor les abre puertas y puertas y puertas. Pero yo veo esos hijos rebeldes que son con respuestas bruscas, ásperas, que a algunos de ellos le han levantado la mano a los papás y cada vez los veo más hundidos, más y más y más hundidos. ¿Por qué? Porque tocaron aquello que no se podía tocar. Es una fuente de poder que me puede bendecir mucho o puede destruirme. Por eso la honra a los padres es tan importante. Ya del versículo 20 al versículo 27, vamos a leerlo, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré saber y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Tremendo. Del versículo 20 al versículo 23, hay un ruego de Dios diciendo, escúchenme, atiendan mi palabra. ¿Qué les va a proporcionar el Señor a todos aquellos que lo escuchen? Todo esto que acabamos de mencionar. Entender sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Va a ser inteligente a una persona que es simple, a los jóvenes inteligencia, cordura y va a aumentar el saber. Cuando el Señor nos llama, empieza a impartir sobre nosotros esto.
empieza a capacitarnos para vivir, nos da sabiduría, inteligencia para que nos podamos levantar de una manera poderosa, sobrenatural, para que seamos de bendición en nuestros hogares, en la sociedad, en cualquier lugar donde el Señor nos coloque. Pero, y el Señor insiste, insiste con esto, rogándole a la gente que aprendan, que se dejen guiar por su Santo Espíritu. Mira, hay un momento en la vida del creyente que tiene que, nuestra senda, dice Proverbios 4, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El creyente, la persona de Dios, no echa hacia atrás, tampoco hacia los lados como los cangrejos que andan de lado. Nosotros vamos siempre hacia adelante, o sea que a veces avanzamos mucho, a veces un poco más lento, pero siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca hacia los lados. Dios en esos tiempos de crecimiento nos afirma, nos da su palabra y cada situación que nos viene de prueba, de conflicto, es una oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Cuando hay gente de la iglesia que se llenó de conocimiento, pero luego se aparta del Señor, luego se aparta del Señor, hay un momento donde la gente dice, es que yo quiero volver, pero no soy capaz. Es que yo quiero orar, pero ya no puedo. Es que yo oro, pero yo siento que Dios no me escucha. ¿Por qué se da eso? Por lo que está declarando acá. Porque el Señor le rogó y le rogó y le rogó. Se lo dijo a través de sus padres, a través de los amigos, a través del pastor, en procesos de consejería. Mira, no hagas esto, más bien haz esto otro, condúcete de esta manera para que el Señor te bendiga. Pero la persona escuchó y no quiso poner en práctica. No entendió que era Dios el que le estaba haciendo un ruego. Entonces, como desecha el consejo, después, ¿qué pasa? Dice, entonces, cuando ustedes me llamen, yo no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora, ¿qué va a pasar? Que van a comer del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Así que esa persona, lejos de Dios, hasta que se hastíe de su maldad, hasta que se hastíe de eso que quiso comer, hasta que se hastíe de su pecado, como escucha uno las personas cuando vuelven de recorrer esos caminos desastrosos. Muchos de ellos llegan enfermos, aún con enfermedades ya incurables, personas que perdieron su dinero, su salud, sus hogares, que algunos de ellos ya tuvieron que ir hasta la prisión, mejor dicho, llegan hastiados de su maldad, que comprobaron que el consejo de Dios era bueno, pero que ellos no lo quisieron atender. Por eso yo te digo, esa exhortación tan impresionante que hace el Señor a través de los salmos, a través de Hebreos, donde Él dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no te hagas duro frente al consejo de Dios, porque yo te digo, una persona que menosprecia el consejo de Dios, cuando el Señor lo suelta, solo le esperan caminos de espinos y cardos. Solo espinos y cardos. ¿Cuándo va a terminar esto? Las personas ya hastiadas, dolidas, molidas por dentro de su maldad, que ya no se aguantan su maldad y su pecado, empiezan a clamarle al Señor de todo corazón que tenga misericordia de ellos. Porque menospreciar el consejo de Dios tiene un precio muy alto. Y no me refiero solamente a los que se fueron, también los que se quedaron, pero que el Señor les ha venido diciendo, bueno, ya, ya deja tu mal genio, ya deja tu quejadera, ya deja tu insensatez, ya deja tu ira, ya, etcétera, porque hay muchos estamos en la casa de Dios, como el hijo pródigo, recuerda que dos hijos, uno se fue y el otro se quedó. El que se fue desparramó toda la riqueza de su padre y el que se quedó no se sentía apropiado, no estaba empoderado del lugar que su padre le había dado. Ni siquiera se sentía con la libertad de coger
un corderito y hacerse un asadito con los amigos, porque él estaba en la casa del padre, pero vivía como un esclavo. Entonces hay gente que está en las cosas de Dios, pero que no lo está disfrutando, que no está alegre, que no está contenta, que no está placentera en el Señor, que está en amargura, o que está iracunda, malgeniada, que no disfruta de Dios, que no le alegra el corazón a los demás, sino que se los amarga. Entonces uno dice, bueno, pues corrígete, porque también para ti es el consejo. No pienses que es que porque no estás en la calle fornicando, adulterando, emborrachándote, que no, que ya está súper bien. Porque la vida cristiana no es solamente no beber, no fumar, no tener pecados sexuales. Hay mucha gente que no fornica, que no adultera, que no tiene vicios, pero que no cree en Dios. Mucha gente tiene un comportamiento normal, no está ya en esas maldades, pero no cree en Dios. ¿Tú crees que esa gente se va a ir al cielo cuando muera? No, no se va a ir allá. ¿No? Porque a nosotros nos salva la fe en el Hijo de Dios, en seguir sus caminos. Así que si te quedas en la casa de Dios, escucha el consejo y no endurezcas tu corazón. Crece, afírmate, sé pleno, llénate del gozo de Dios. La Escritura declara, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. O sea que si tú no estás pleno, si no estás alegre, si no estás feliz, pues entonces no estás experimentando la presencia de Dios, porque en su presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Todo creyente debería ser muy feliz, debería estar muy alegre siempre, debería estar en plenitud, debería manifestar gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso debe manifestar un creyente. Entonces, si no lo estamos haciendo, pues entonces escuchemos y no endurezcamos nuestro corazón. Porque hay una exhortación de Dios a, a estar en sus caminos, a no menospreciar el consejo. Y aquí en el versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué, qué hermoso este texto y en este tiempo que estamos viviendo, porque muchas acechanzas hay. Hay un mover de miedo, de temor, de incertidumbre sobre la tierra. Pero dice, pero si tú me oyes, te dice el Señor, vas a vivir tranquilo, vas a habitar confiadamente y no vas a tener que temer el mal. Y esto es para nuestros tiempos. Honremos a Dios, escuchemos su voz, dejémonos enseñar por el Señor y no vamos a estar en la angustia que van a estar las naciones en ese tiempo. Vamos a estar tranquilos, confiados, que el Señor nos va a proteger, nos va a guardar del mal y que Él sabe para dónde nos está conduciendo. Qué bueno que podamos poner en práctica su palabra, que la asumamos con responsabilidad. Dios te quiere bendecir, te quiere llevar adelante, Dios quiere hacer de tu casa una casa firme, sólida, pero mira, escucha la palabra, atiéndela, obedécela y crece en el Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que el Señor te prospere en tu entrar, en tu salir, que Él sobreabunde para con tu vida en todo, en todas las áreas de tu vida, que tú crezcas en amor y en conocimiento de Dios. Muchas y muchas bendiciones.